Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien amigos, de regreso en Aquí se habla libertad. Continuamos con este programa dedicado a Cuba. No sin antes recordarles que este programa llega gracias, entre a mucha gente, gracias a Habibis Cakes, postres de calidad, emprendimiento venezolano que le sigue apostando a este país en medio de la dificultad. Postres buenos, bonitos y baratos, lo que ustedes quieran, los postres de mejor calidad que puedan encontrarse a precios insuperables y además con una variedad que ustedes pueden sencillamente seguirlos en Instagram, @HabibisPisoCakes. Allí van a ver la variedad de tortas, de pasteles, de dulces que hacen y que permanentemente están ofreciendo a todos desde su página. Y por supuesto, además están listos para tomar sus órdenes para sus eventos especiales, sus reuniones, para esa ocasión especial, y además están listos para llevárselos hasta la puerta de su casa. Habibis Cakes, @HabibisPisoCakes en Instagram, pueden seguirlos y encontrarán los mejores postres allí, listos para ser atendidos por sus dueños, que además tienen siempre la mejor atención posible. @HabibisPisoCakes. Y bien, recibimos a nuestro segundo invitado del programa, también un gran activista político cubano, con él queremos conversar un poco su lectura desde el punto de vista internacional. En la parte anterior con Manuel hablábamos un poco pues, de la dimensión en términos de las razones por las que la gente ha salido a protestar, un poco el por qué está esto que se viene dando en Cuba, pero también preocupa mucho lo que ha sido el tema internacional, la reacción de la comunidad internacional frente a lo que ocurre en Cuba, y por supuesto esto mientras la represión no cesa. Por eso hemos invitado para esta parte del programa a Félix Llerena, quien es activista político cubano, embajador de Cuba ante Youth and Democracy in the Americas, una organización juvenil muy importante de toda la región, también miembro del Consejo de la Transición Democrática en Cuba. Bienvenido, Félix, gracias por acompañarnos. No te escuchamos, Félix, no sé si tienes problemas con tu conexión. Sí, buenas tardes, buenos días, Pedro, ¿me escuchas? Ahora sí, bienvenido, Félix. No, gracias a ti por la invitación, un placer saludarte y un abrazo también a toda la audiencia. No, gracias por estos minutos. Félix, quiero comenzar contigo porque tú eres una persona, además, uno de los activistas más importantes que tiene el exilio cubano y en términos de organismos internacionales, el trabajo de articular apoyos internacionales a la causa de la libertad en Cuba. Frente a esto que está ocurriendo, ¿cómo estás percibiendo el apoyo internacional? Obviamente de organizaciones como la OEA, que es clave en esto, pero también de gobiernos de la región. ¿Crees que ha habido una respuesta realmente contundente en este momento que vive Cuba? ¿Qué crees que falta por hacer? Mira, si lo vemos desde el punto de vista de lo que realmente necesitamos los cubanos hoy, la respuesta te pudiera decir que aún es, diríamos, no está al nivel al que realmente está ocurriendo la situación actualmente en Cuba. ¿Y a qué me refiero a que no está al nivel? Sí, hemos visto pronunciamientos muy importantes desde el secretario general Luis Almagro hasta, evidentemente, por supuesto, Human Rights Watch, Amnistía Internacional. Hemos visto parlamentos como el de hoy, hace apenas minutos, el Parlamento de Uruguay condenó una resolución fuerte en contra del régimen. Hemos visto gobiernos y presidentes de la región, como el presidente de Brasil, presidente de Uruguay, también condenar lo que está ocurriendo en Cuba. Pero, Pedro, tú que eres venezolano y sabemos bien claro cómo operan estos regímenes, sabemos bien claro que tenemos que ir más allá de lo que es el rechazo y de lo que es el condeno. Esas dos palabras que en la política suenan muy bien y a veces son muy necesarias, contra estos regímenes hay que ir un poco más allá. ¿Y a qué me refiero ir más allá? Mira, estos regímenes hay que condenarlos fuertemente. Y hay que condenarlos de manera articulada y de manera regional. No pueden ser gobiernos, unos sí y otros no, los que realmente unos se queden callados, otros realmente se expresen y otros sencillamente sean cómplices, como lo está haciendo ahora el gobierno de México y el gobierno de Argentina. Que falta muchas cosas por hacer, sí, falta aún más. Falta, por ejemplo, que se pronuncie la Organización de Naciones Unidas, entre ellas la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. De hecho, el propio director para las Américas de Human Rights Watch, el señor Vivanco,
le ha pedido a Michelle Bachelet que se pronuncie, que desde que es alta comisionada nunca ha mencionado a Cuba como un país violador de derechos humanos. Por lo tanto, es muy vergonzoso, es muy lamentable, pero lo hemos visto que ha ocurrido con Venezuela. Tampoco es que esperábamos mucho, pero estamos tratando de hacer la mayor presión posible para que estos organismos sí se pronuncien. Fíjate, tú tocas un tema fundamental y tiene que ver con una reacción muy tibia, muy tímida y en algunos casos cómplice de algunas figuras internacionales. La de Bachelet probablemente es de las más dramáticas porque además ostenta un cargo que se supone no debería admitir simpatías ideológicas, sino que debería ser un cargo como lo representa, universal, y donde no debería haber doble rasero a la hora de condenar unas determinadas violaciones de derechos humanos y guardar silencio frente a otras. Y es muy, muy terrible esto. Al margen de lo que sea la afinidad ideológica de la señora Bachelet, que la podríamos respetar, pero su cargo no admite silencio en circunstancias como estas, como tampoco, por ejemplo, del Vaticano y como tampoco de otras figuras. ¿Qué crees, Félix, qué es lo que pasa? Porque incluso en la región, gobiernos democráticos, porque yo puedo entender, no lo justifico, lo rechazo y lo condeno, por supuesto, categóricamente, pero yo puedo entender que por complicidad ideológica o por complicidad criminal, los sospechosos habituales se nieguen a decirle dictadura a lo que ocurre en Cuba, porque ese es su rol, lavarle la cara permanentemente a Cuba y poner la culpa en otros y no en el régimen castrista. Pero gobiernos democráticos de América Latina que claramente han demostrado compromiso con lo que significa la defensa de la democracia, la libertad, los derechos humanos, no han terminado de acusar y señalar a Cuba como lo que es. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Qué tiene Cuba? ¿Qué sabe Cuba? ¿Por qué Cuba, por qué el régimen castrista ha sido tan alabado y en algunos casos tan ignorado por algo que es tan evidente y lo han hecho gobiernos democráticos, Félix? Muy sencillo, Pedro. Es Cuba, en este caso el régimen, es el símbolo de la izquierda, es ese romance que aún tienen algunos con la revolución cubana, que no sé de dónde buscaron el romance. Bueno, pues esta revolución, aún para algunos, es un símbolo de no sé qué, de destrucción de un país, de las peores violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en esta región y en este continente y que están ocurriendo en este momento en la región. Pero para algunos, sobre todo para la izquierda de los años 60, años 70 y años 80, aún sigue siendo esa revolución romántica. En primera, porque el adoctrinamiento del régimen y la propaganda es fortísima y lo hemos visto en todas las academias universitarias, en toda la región, cómo el castrismo ha infiltrado su ideología. Y hemos visto no solamente en eso, lo hemos visto también en las artes, en las manifestaciones artísticas, en los movimientos artísticos. Lo vimos cuando la Nueva Trova y todos estos movimientos de cantantes y de factores, en este caso de canción protesta, como también se le llamó, a lo largo y ancho de toda la región, escritores totalmente cómplices y abiertos con Fidel Castro, desde el propio Gabriel García Márquez hasta Pablo Neruda. Entonces esto es lo que pasa, estás destruyéndole a esa izquierda rancia que lamentablemente vive y se aprovecha de vivir en un sistema democrático, pero lo que se aprovecha para es destruirlo, al final lo hemos visto, pero que sencillamente no le importa para nada y siempre va a tratar de proteger a Cuba, inclusive hasta por encima de Venezuela o de cualquier otro país que sea un pupilo del castrismo, porque es Cuba para ellos el símbolo. Si esto, por ejemplo, si las declaraciones que ha dicho Díaz-Canel las hubiera dicho Jair Bolsonaro o las hubiera dicho el presidente Duque durante esta ola de protestas que ha estado azotando Colombia, o sea, el llamado al combate, a la marcha, a los revolucionarios a la calle, a agarrar un palo, a agarrar lo que sea y a combatirlo, si esto lo hubiera dicho estos presidentes, créeme que hubiera sido no solamente un escándalo, sino que ya se hubiera pronunciado todo el mundo, ya hubiera existido 3 condenas en Naciones Unidas, 4 actos de repudio en el Consejo de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, etcétera. No, y seguramente hasta les hubieran cerrado las cuentas de Twitter. No, además de las cuentas de Twitter, que eso es, diríamos, lo más normal, diríamos, no, ya la izquierda estaría evidentemente, lloriqueando por todo el mundo y más que todo denunciando y haciéndose qué es lo que está pasando. Pero como es Cuba, pues sencillamente, y como las marchas en Cuba han sido como las que han ocurrido en las últimas horas, con los lemas, abajo el comunismo, libertad para Cuba, eso para la izquierda, sobre todo la que sigue, vuelvo y te repito, soñando con esa
esa revolución cubana, que yo no sé de dónde buscan el sueño y lo bonito y lo romántico, porque para mí no ha sido desde el día uno de la revolución, e inclusive sin haber triunfado, no fue ni romántica, ni fue bonita, ni menos que menos es inspiradora. Así es. Y además, Félix, este tema de la excusa siempre de la izquierda, ¿no? Que es la del fulano bloqueo, ¿no? Que además ayer quedó demostrado que no existe, que el bloqueo es el Ayer comunismo. enseguida se desapareció el bloqueo, así Así mismo lo es, dice. así es, así es. El bloqueo es el comunismo realmente. Ese es el verdadero bloqueo. Es el Eso está único, clarísimo. es El el único único, que Pedro. existe. Así El es, único que así afecta a es. nuestros países, lo mismo en Venezuela y lo mismo en Cuba, no estamos hablando de sanciones externas, que de hecho no hay una sanción externa que sea directa al pueblo cubano ni directa al pueblo de Venezuela. Son sanciones con nombres y apellidos, son sanciones con Así nombres y es. apellidos de instituciones militares, de instituciones del régimen totalmente vinculadas a la dictadura, a las cuales el único que se va a beneficiar es la dictadura. Evidentemente, las sanciones, el tema del embargo económico o bloqueo, como ellos le han querido llamar, se vende muy bonito, y además la diplomacia del régimen, que siempre ha sido muy efectiva en Naciones Unidas, lleva muchos años buscándola nada más solamente por propaganda, el apoyo en la resolución de ellos que presentan en la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, por lo tanto, es muy difícil, es difícil el tema de desmentirle a ellos sus falacias, sus mentiras, pero bueno, como te decía, ellos mismos ayer, mira cómo enseguida aflojaron cuestiones que habían dicho, que de hecho minutos antes de las protestas habían dicho que Cuba jamás necesitaba ni donaciones, y Cuba jamás necesitaba ni aseo, ni pasta de dientes, ni nada de estas cosas, que en Cuba las cosas estaban muy normal. Enseguida vinieron a abrir, no, ya se puede. O sea, tratando, por supuesto, de engañar a la gente. Pero la gente está muy clara, Pedro. Y además la gente lo No, ha reafirmado. y también, Félix, decir que esto en gran parte es gracias a la presión de la gente. Y hay que hacerlo ver así, porque en efecto es así. O sea, el régimen termina ajustando y termina haciendo lo que hace por la presión. Y por eso creo que es muy importante también asumir que estos regímenes no son infalibles, no son perfectos. No, no es que no son derrotables, sí se puede derrotar, pero para eso requiere esa astucia y esa audacia que hemos visto por parte del pueblo cubano. Y con esa pregunta, Félix, quiero ya ir cerrando esta conversación, que es muy importante contigo, porque además tú eres de la generación de los más jóvenes, ¿no? Que además te ha tocado luchar por una Cuba libre sin haber conocido la libertad en Cuba, sino haberla conocido fuera de Cuba, porque dentro de ella era imposible. Y te ha tocado luchar por esa libertad de muchas maneras, acompañando una causa que es una causa que además nos une a los venezolanos, a los nicaragüenses y a todos aquellos que hemos sufrido en carne propia las consecuencias del socialismo. En tu lectura, en tu experiencia, en lo que tú has luchado, en lo que has leído, en lo que has visto, ¿en qué se diferencia esta ola de protestas en Cuba con otras que ha habido en el pasado? ¿Cuál crees tú que es el elemento diferenciador? ¿Y cuál crees tú que es su perspectiva de éxito o qué se requiere para que tenga éxito, más allá de que los cubanos se mantengan firmes en las calles, como lo han hecho ya por 4 o 5 días consecutivos? Correcto, mira, ante todo, mira, yo soy un joven, como tú bien lo decías, de los tantos que hay en Cuba, de mi generación, que es la generación que no se va a dejar, que es la generación a la cual no van a engañar más. Por lo tanto, mi generación, en mi caso personal mío, yo escuchaba desde Miami la radio Martí, que es una emisora que transmite para Cuba, y escuchaba de las protestas en Venezuela. Y eso fue una de las cosas en el año 2014, 2015, que me motivó muchísimo a luchar yo también por mi país, que era necesario, que era, además que era viable y que los venezolanos lo estaban haciendo. Esa fue una de las cosas por las cuales yo también me inicié en el activismo. Ahora, en el caso específico de lo que está ocurriendo ahora en Cuba, mira, la protesta ocurrió en Cuba, diríamos, de una manera de efecto dominó. Comenzó en un pueblo al sur de La Habana que se llama San Antonio de los Baños, y a partir de ahí, de que la gente lo vio en internet, y al ver que era tanta gente, todos los demás pueblos, decenas de ciudades principales en todo el país, se lanzaron a la calle. ¿Cuál es la gran diferencia con las protestas anteriores? Protestas anteriores que se remontarían, así de esa manera, a los años 90, los años más duros del periodo especial, y donde no había ni internet, no había ningún tipo de, diríamos, de comunicación, que ha sido el gran factor que nos ha ayudado en este caso a movilizar a todo el país.
¿Por qué? Porque antes no había los instrumentos, no había los medios de comunicación necesarios. ¿Cuál es la gran diferencia con la protesta de los años 90? Que en el año 94, Fidel Castro y además muchos de los que salieron a protestar fueron incitados de cierta manera a abandonar el país, a irse en balsas. Y entonces la gran diferencia con esta protesta, primero es a nivel nacional, la de los años 90 fue solamente en La Habana, a nivel local, y fue ahogada por la represión en cuestión de horas. El llamado maleconazo, correcto. Sí, exacto. De hecho, el 5 de agosto, apenas unos días, estamos de celebrar un aniversario más de esa fecha que tiene, o sea, que ha quedado en la historia como el primer gran evento masivo de resistencia pacífica en las calles en Cuba. En el caso de ahora, estamos viendo que gracias a las nuevas tecnologías, bueno, la protesta fue nacional y además de nacional, fue con el fin de buscar el fin de la dictadura. Las protestas, ahí no hubo queremos irnos, ahí no hubo habiliten, abren los puertos, no. Ahí las protestas fueron muy claras. Queremos el fin de la dictadura, queremos libertad, cambio de sistema, como muchísimas veces se gritó y se está gritando hoy en las calles de Cuba, y sobre todo, abajo el comunismo, libertad para Cuba, hay patria y vida. Esos han sido los mensajes, y sobre todo, que es lo más importante, y esto de hecho está para estudiarse, sin un liderazgo opositor claro, definido, porque sencillamente todos están presos. O sea, lo primero, en cuanto ocurrió la primera protesta, a los primeros que se llevaron presos fueron a todos los opositores, a todos los líderes de la oposición, evidentemente para tratar de quitar el liderazgo. Pero es que la ciudadanía, el ciudadano, es el que se está expresando hoy en las calles en Cuba. Sin un liderazgo opositor, sin nadie que le diga lo que tiene que hacer, los ciudadanos han decidido salir a la calle y decir lo que jamás en su vida tal vez le habían dicho ni en la escuela, ni en la televisión cubana, ni en ningún lado. Sencillamente lo que ha escuchado, lo que ha visto en internet y lo que quiere decir por tantos años que no lo ha dicho. Y hemos visto en las protestas gente de todas las edades, desde las nuevas generaciones, que son la inmensa mayoría, hasta personas mayores que nos han dicho, hemos vivido engañados durante 60 años, basta ya. Así lo hemos visto en personas ancianas que tienen 80 años y que comenzaron con 20 años les llegó la dictadura a su vida. Así que es muy importante lo que está ocurriendo en Cuba y más que todo marca un precedente para esta región, porque se le cayó la careta a este régimen de ser la revolución humana, la revolución bonita, la revolución que jamás maltrataría al ser humano, la revolución que le sobran los médicos y que no tiene crisis sanitaria, la revolución que jamás permitiría el baño de sangre en Cuba, y lo estamos viendo hoy. A ellos se les ha caído esa careta mundialmente, y hoy Cuba es noticia mundial. Sí. Yo lo decía más hace un rato, es el final de el mito, ¿no? La caída del mito de la revolución gloriosa cubana castrista, ¿no? Ese mito del éxito de la revolución, al final es una gran estafa. Desde hace mucho lo sabíamos, pero pareciera que el mundo insiste en querer verlo evidente reiteradamente y está ocurriendo, correcto, ¿no? Y además, así fíjate una cosa, Pedro, así es. Sí, adelante. Sí, lo que te decía, lo peor que tenemos hoy, o diríamos lo que más nos preocupa que tenemos en contra, es que en Cuba siguen vivos los asesinos de miles y miles de cubanos. Por ejemplo, Ramiro Valdés sigue vivo. De hecho, lo vimos ahí en las protestas, como la gente le gritó asesino, como le gritó que aquí dieron golpes, como le gritaron miles de cosas a Ramiro Valdés. Toda esta cúpula castrista que lleva durante 60 años al frente de Cuba, lo que más nos preocupa es que como esta cúpula sigue en el poder, como esta cúpula tiene sus manos embarradas de sangre, pero de miles y miles de casos, y miles de historias documentadas todas, lo que más nos preocupa es que esta cúpula es la que está actualmente llevando al país a lo que lo está haciendo, a una masacre total, porque ellos sí no quieren entregar el poder. Ellos no lo van a entregar porque ellos tienen sangre en sus manos, ellos tienen crímenes de lesa humanidad desde el año 59 hasta la fecha, y por lo tanto son muchas cosas que ellos no van a querer arriesgar.
las más nuevas generaciones de dirigentes o de miembros del Partido Comunista, hemos visto a muchos militantes del Partido Comunista no accionar, decidir quedarse en su casa, decidir no golpear, decidir no salir a la calle a golpear a sus conciudadanos, a la gente del barrio. Eso ha sido un punto de quiebre ya para la dictadura y ellos lo saben. Pero lo que más nos preocupa es eso, es que ese régimen, esa cúpula, vieja cúpula de generales, de gente que tiene crímenes en sus manos, se niega a abandonar el poder porque sencillamente no quiere enfrentar a la justicia. Así es. Bueno, Félix, de verdad que te agradecemos muchísimo estos minutos. Si me puedes decir en 30 segundos y no más que eso, por favor, porque me matan en producción, pero en 30 segundos, ¿qué más podemos hacer quienes estamos fuera de Cuba, pero los apoyamos en esta lucha? ¿Qué más podemos hacer? Como siempre hemos dicho, en esta lucha estamos juntos porque es la misma dictadura. Es la misma dictadura que da las órdenes desde Cuba para Venezuela, para Nicaragua y para todos los demás países a través del Foro de Sao Paulo. Por lo tanto, ¿cuál es el llamado a la lucha? Nosotros, los que defendemos la democracia, los que defendemos la libertad, a unirnos, porque es la causa nuestra, la misma. La causa venezolana, la causa nicaragüense, la causa cubana es la misma causa de todos. Ese es el llamado, a seguir apoyando a los cubanos y seguir compartiendo todo lo que salga a través de internet y a través de las redes sociales. Buenísimo, Félix. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por tu tiempo, muchísimo éxito y todo nuestro apoyo a esta lucha que vienen dando y cuentan con nosotros, porque como dices tú, es la misma lucha. Te agradecemos mucho estos minutos. No, las gracias a ti, Pedro, y gracias también a Radio Caracas Radio, porque sigue siendo esa voz muy importante en Venezuela, que estoy seguro que el régimen quiere silenciar, pero que no lo va a lograr. Bien, amigos, conversábamos con Félix Llerena, activista político cubano, que pues, nos narraba también su lectura frente a lo que está ocurriendo en Cuba. Y debo decir para cerrar que además intentamos tener el día de hoy a personas que estuvieran en la isla para poder entrevistarlas, pero las dificultades de conexión y de persecución dificultaron muchísimo poder tener esa conversación, pero seguro estará pendiente para algún otro programa. Gracias por acompañarnos, gracias por su sintonía. Nos escuchamos la próxima semana en otro Aquí se habla libertad. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.